Pues punto 8 y penúltimo del tema que vamos a ver. Bien, justo tengo lo de grabación en medio del título. 8. Adaptación y especiación. Vamos a ver en primer lugar qué es la adaptación. Bueno, podríamos considerar que adaptación es aquella característica, cualquier tipo de característica que proporciona una ventaja a un individuo que aumenta las probabilidades que tiene ese individuo de sobrevivir y reproducirse eficientemente. ¿De acuerdo? De manera que va a transmitir sus genes con esas características ventajosas a su descendencia. ¿Y qué tipos de adaptaciones hay? Porque, claro, eso es como muy amplio. ¿Cualquier tipo de característica? Sí, cualquier tipo de característica. Y cuando se dice cualquier tipo, es cualquier tipo de verdad. Puede ser un comportamiento que permite escapar mejor de un depredador. Puede ser una enzima. Ay, mira que me gusta poco poner el Q cuando se trata de presentaciones. Bueno, una enzima que funciona mejor a determinadas temperaturas, ¿de acuerdo? Determinadas las que sean, ¿vale? No importa. O cualquier tipo de cambio anatómico que permite acceder mejor a un tipo de recurso. Vamos a ver. Que resulta que de repente a uno de mis hijitos le ha salido una mano súper grande o, yo qué sé, o el dedito más largo, pues así se llega mejor nos alimentamos imaginarios de hormigas. Metes mejor el dedito en un agujero y así se llena de hormiguitas y te las comes, pues mira, es adaptación, entonces es ventaja. Yo qué sé, cualquier chorrada que se os ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cambio de estas características que permite que puedas acceder mejor a un recurso, sobre todo los del papeo, ¿vale? Los de recursos de alimentación, pues se le considera una adaptación, ¿vale? Una cosa, algo ventajoso, leches. Bien, ¿a qué se deben estas adaptaciones? Bueno, pues puede deberse a la mutación, a una mutación sencillita, es decir, a alguna que afecta a un nucleótido de un gen en concreto, pero por lo general, esto puede ser así, puede ser una mutación súper sencillita, en plan, nada, una cosita y ya está, y fíjate, ha hecho que cambie algo, ¿de acuerdo? Que pues es que resultan ventajosos, pero por lo general suelen ser algo más complejas, ¿vale? Estas mutaciones suelen ser mucho más complejas y hay, bueno, en la diapositiva lo que nos pone son procesos físico-químicos, ya sabéis, y una Q detrás es físico-químico, con varios genes implicados, no solo uno, varios, ¿de acuerdo? Esto es lo que suele suceder en realidad, uno solo es raro. Bien, luego tenemos el proceso, claro, fijaros que el punto 8 se llama adaptación y especiación. Ya sabemos lo que es una adaptación, ¿vale? Cualquier cosa que nos permite, que nos proporciona una ventaja, guay. Y que está causado por mutaciones, guay. Y que puede ser de varios tipos, guay. Pero ¿y qué es una especiación? Bueno, pues aquí tenemos la definición. Es un proceso evolutivo de formación de especies por el cual una especie antecesora se diversifica. Ay, no he enchufado el zoom por si acaso hay alguno que todavía despistado. Voy a enchufarlo mientras os hablo, ¿vale? Por el cual os digo, se diversifica, ¿vale? Esperad un momento que no sé hacer dos cosas, cancelar. No sé hacer dos cosas en la vez. Se diversifica en dos especies o incluso más. O sea, tenemos una, ¿vale? Una especie, yo qué sé. La especie de los mandos a distancia. Pues digamos que la especiación sería ese proceso que permite, por medio de la evolución, a este mando, pues ir dividiéndose, ir formando dos especies o más, ¿vale? Si tienen mandos, se junta con manditos y, en fin, tienen manditos y todo el rollo. Bueno, voy a poner ahora sí la reunión del Zoom. Es que, claro, se me había olvidado que a lo mejor todavía hay gente que no finalizar, no, ya estoy, vale, que no lo ha visto, que no se ha acordado, que en fin, cualquier historia. Así que por si acaso yo me meto y ya está. Venga, pues a ver, ¿cuál es la principal causa de la especiación? El aislamiento reproductivo, es decir, cuando existe una incapacidad de reproducirse dos poblaciones, las poblaciones, cuando estoy hablando de poblaciones, me refiero a poblaciones de una misma especie, ¿de acuerdo? Jesús abandonó la reunión. ¿En serio? ¿Todavía tiene problemas Jesús?
Chicos, no sé si tenéis acceso, un momentito que le voy a parar la grabación. Volvemos por donde estábamos. Bien, entonces, ¿cuál es la principal causa de formación de esas especies diferentes a partir de una? ¿Vale? O sea, pues claro, estamos hablando de una especie. En esa especie vamos a hablar de dos poblaciones diferentes, son individuos de la misma especie, pero están, pues ya os decía el otro día, como os ponía el ejemplo de Carrús, de los barrios, del Chep, somos todos de la misma especie, somos todos además ilicitanos, vamos a imaginarnos, pero de barrios diferentes. Bueno, pues esas poblaciones, digamos que tienen un aislamiento reproductivo, es decir, que no pueden reproducirse con otros organismos de otra población. De esa manera se madre mía, interrumpe ¿qué pasa? El libre intercambio de genes. No sé qué está pasando ahí, pero está pasando algo. Vale, pero bueno, no me importa. Bueno, un momentito, que quito lo de grabación. Ahí está. Bien, entonces, son dos poblaciones de la misma especie, ¿de acuerdo? Pero quedan aisladas por motivo X que ahora mismo no nos importa, ¿vale? Quedan aisladas y como digamos que si se quedan aisladas es raro que sigan existiendo las mismas condiciones en dos sitios diferentes. Puede pasar, pero bueno. Entonces, como están expuestas a condiciones diferentes, condiciones ambientales diferentes, están sometidas a experiencias también distintas. Por tanto, van evolucionando de manera independiente. ¿De acuerdo? Es como que, bueno, pues nos hemos separado, somos de la misma especie, pero como, ay, mira, pues yo ahora me estoy adaptando a vivir aquí cerca de un río. Pues yo no, yo me he ido más bien acerca de la ladera, yo que sé, una montaña por poneros algún ejemplo tonto, y se empiezan a adaptar a ese entorno, ¿de acuerdo? O sea, que empiezan a evolucionar de manera independiente, adaptándose a las características en las que viven. Bien, como nos dice ahí, la acumulación de diferencias genéticas, cuando pongo este simbolito matemático, ay, que me falta espacio, por Dios, este simbolito es diferente, diferencias, distintos, fíjate, puede ser un montón de cosas, ¿vale? Venga, pues la acumulación de diferencias genéticas entre las dos poblaciones, claro, están evolucionando de manera diferente, van acumulando un montón de diferencias genéticas. Puede hacer que si vuelven de nuevo a mezclarse, motivo X, esa descendencia no sea fértil, ¿vale? O sea, es posible que se vuelvan a mezclar, se vuelven bueno, se crucen entre ellos y puede ser que tengan descendencia fértil o que más bien no tenga muchas, esa descendencia que tenga más bien pocas probabilidades de reproducirse, ¿vale? Es como, yo qué sé, es que no tengo otro mando, si no diría, todos estos bolis son ahí de la misma especie, ¿de acuerdo? Se separan, pero luego cuando estos se juntan, tienen esta descendencia y es como, tú eres muy raro, tú no eres ni de estos ni de estos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Vale? Y estos tienen poca posibilidad de tener descendencia, ¿vale? También puede ser que no sea fértil la descendencia, entonces ya es que directamente se han separado. Ya se trata de especies diferentes, ¿vale? Si la descendencia de estos dos no es fértil, son especies diferentes. Y bueno, también pasa cuando tienen poca probabilidad de que de que esa descendencia se pueda reproducir, también estamos hablando de un caso entonces de especies diferentes. Bien, vale, yo creo que esto ya está. Vale, pues entonces tenemos dos tipos por los cuales se pueden producir especies diferentes, dos tipos de especiación, de procesos de especiación. Especiación alopátrida, por una parte, y especiación simpátrida. Vamos a ver esto qué narices es. Básicamente, os he puesto aquí dibujitos para que veáis, ¿vale? Alopátrida o alopátrica, no importa, lo vais a ver de las dos maneras. Digamos que existe, por lo que sea, en un momento dado, una barrera física, algo que separa dos poblaciones diferentes. Fijaros que ese bichillo, pues si se queda en este lado, pues resulta que va a hacer que, digamos que van a influir
los alelos que se quedan en un lado y los alelos que se quedan en el otro influyen, ¿vale? Porque hace que de esta manera se diversifican, o sea, se van adaptando a condiciones diferentes y como, claro, no estaban los mismos alelos arriba y abajo, pues empieza a haber otras proporciones en las poblaciones, van acumulando cambios genéticos, tal. Total, que cuando desaparece esa barrera y se vuelven a juntar, pues siguen como si fueran dos especies completamente diferentes, aunque partieron las dos de la misma. Y la simpátrida vendría a ser más o menos que se especializan en cosas diferentes, en recursos diferentes, de manera que no se dan, digamos que no se establece una competencia. ¿Vale? De esa manera, especializándose, yo qué sé, puede ser especializarse en de dónde sacas la comida o en dónde buscas tu pareja reproductora, yo qué sé, o sea, cualquier historia, pero te especializas en cosas diferentes siendo de la misma especie, ¿vale? Existen dos poblaciones que empiezan a especializarse en dos recursos diferentes y de esa manera al final pues resultarían, estarían en el mismo sitio, ¿vale? Mezclados, pero especializados en cosas diferentes. Por tanto, sufren procesos también de especiación, ¿vale? Esta sería la simpatía. Bueno, pues vamos a verlas entonces. Ahora que más o menos os he explicado pues con dos imágenes, ya veis, muy sencillo, ¿vale? Ya sabéis de qué va. Vamos a ver la teoría que tenéis que ver al respecto. Mirad, la alopátrida o alopátrica, lo mismo da. Resulta que las especies, bueno, más que especies, tendría que poner población. A ver si es que yo he metido la pata, que es muy posible, muy posible. No, poner las especies son separadas espacialmente y quedan aisladas. Vale. Eso es lo que pone en el libro. Lo que pasa es que más que especies es los individuos de una población, ¿de acuerdo? Quedan separadas físicamente y quedan aisladas estas de estas. No es que estén aisladas de todo el resto, no. Estas de estas se quedan aisladas. ¿De acuerdo? Se quedan separadas, mejor que aisladas. Entonces, las especies, las poblaciones, se diferencian y quedan aisladas con el tiempo, de manera que efectivamente ya forman dos especies diferentes y se demuestra cuando se vuelven a reunir de nuevo, porque esas diferencias que han acumulado son tantas que impiden que puedan reproducirse, ¿vale? Alopátrida o alopátrica. Vale. Vamos con la simpátrida o simpátrica. Simpátrica. Bueno, pues es así. En fin, pues algunos individuos de la misma especie empiezan a buscar nuevas formas de alimentación. Bien, pues se aíslan. No es que se aíslen, porque no hay un aislamiento físico, pero se diferencian en dos grupos diferentes que se especializan en formas de alimentación diferente, ¿vale? O sea, que estarían aisladas por el tipo de alimento que van a empezar a especializarse en consumir. Bueno, a empezar no, ya se han especializado. Entonces, estos viven juntos, pero esas diferencias lo mismo. Fijaros que es palabra por palabra. Sus diferencias impiden la reproducción, sus diferencias impiden la reproducción. Lo mismo, ¿de acuerdo? O sea que aquí sería por un obstáculo físico y aquí porque se especializan en recursos de papeo, ¿vale? De alimentación, pues diferentes. Venga, pues aquí tenemos dos imágenes que para que lo veáis más claro, aunque yo creo que no es complicado. Fijaros que aquí pues había o no había un río, bueno, cambia el río, el curso del río, ¿de acuerdo? Cambia pues eso, la dirección. Eh, Aquí tenemos la población original, existe un aislamiento físico, aquí lo ponen como geográfico, no importa físico, empieza a haber una divergencia genética, es decir, que se empiezan a acumular aquí diferencias, esto no es en una generación ni en dos, esto son en varias, y cuando de nuevo vuelve a haber, fijaros, otro cambio que devuelve a la posición normal de este riachuelo, eso pasa con el tiempo, ¿vale? Van cambiando, aparecen, desaparecen, todo eso. Se ponen de nuevo en contacto estas poblaciones, pero ya son tan diferentes, ya han acumulado tantas diferencias que están juntos, pero forman dos especies diferentes. Y aquí, pues fijaros que primero teníamos todo matojos,
pero resulta que en una parte de esta zona empiezan a crecer árboles. Pues, por ejemplo, estos ratoncillos se van a alimentar solo de matojos y estos otros ratoncillos se empiezan a alimentar subiendo al árbol, por ejemplo, y se alimentan de los frutos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, viven juntos, pero no revueltos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en ningún momento hubo una separación física, pero se empezaron a diversificar de esa manera. Se empezaron a formar las dos especies de esa manera. Estos siguen alimentándose pues, de los hierbajos y tal, y estos sí, bueno, están en el mismo sitio, pero no se molestan porque son especies diferentes. O sea, esta ve el hierbajo y dice, ¿en serio coméis eso? ¿En serio? ¿Vale? Bueno, pues vamos con el aislamiento reproductivo. Vamos a ver qué narices es esto y después, fijaros que ya tenemos la mitad de la clase, o sea que ya os decía que esta clase iba a ser bastante más breve. Venga, aislamiento reproductivo. Tenemos pues una clasificación de esas barreras que limitan la reproducción entre poblaciones, ¿vale? Entre los individuos de una misma población. Vale, vamos a ver qué clasificación es esa. Tenemos barreras que evitan el apareamiento. Barreras, bueno, vamos a ver las barreras porque os iba a decir barreras físicas, barreras, ¿vale? Fijaros que es antes de que se apareen. Hay barreras que impiden la fecundación y hay barreras que reducen la viabilidad. O sea, digamos que esto es como los métodos, lo que vimos en el tema de la genética, ¿vale? ¿Era de la genética? Sí. De lo diré, las pruebas diagnósticas prenatales, postnatales. Pues esto es lo mismo, es antes de que se produzca el apareamiento, cuando se ha producido el apareamiento para que no se produzca la fecundación y una vez se ha producido la fecundación para reducir la viabilidad de los híbridos, ¿de acuerdo? O sea que estos serían los tipos de aislamiento reproductivo que se producen para evitar que se vuelvan a juntar dos especies, ¿de acuerdo? Es decir, que es, digamos, lo que hace que se vayan diversificando. Bien, tenemos, ya os digo, un montón, una población de muchos bolis y se van diversificando. ¿Y qué barreras aparecen para que no se reproduzcan? Pues de esas. Vamos a verlo. Empezamos con las que evitan el apareamiento. Hay de varios tipos y están aquí. Mirad, tenemos que evitan el apareamiento por aislamiento estacional. Resulta que son dos poblaciones que viven en el mismo lugar, pero empiezan a bueno, tienen es que, leches, ¿cómo le iba a decir? Como la época del celo en los perros y todo el rollo y tal, pues, bueno, pues la tienen en diferentes momentos del año, ¿de acuerdo? Entonces, con diferencias temporales en los periodos reproductivos, ¿vale? O sea, sería, viven en el mismo sitio y tal, pero nos apareamos diferente. Cuando tú, por ejemplo, ya tienes a los críos, pues mira, ahora es cuando yo empiezo a buscar la pareja para poder hacer todo el ritual, por ejemplo. Y luego también tenemos aislamiento conductual. Esto se produce en dos poblaciones cuando tienen rituales de cortejo o conductas de apareamiento diferentes. Claro, tú imagínate, es que no sé ni qué ejemplo idiotesco poneros. Imaginaros que en una misma... mira, si es que además es lo que pasa aquí. No hace falta que me invente nada. Es que además se me estaban ocurriendo cada cosa más absurda que casi mejor no ni lo digo. Vale, un momentico que dejadme aquí. Mirad qué bonitos que son los paticos. Vale, bueno, pues estos son del mismo género, Anes, mismo género, que no especie. Anes platirrinchos y Anes acuta, que con ellos, si viven juntos, por ejemplo, en un zoológico, lo que sea, cosas así, es posible que hibriden, pero en libertad es muy difícil porque tienen conductas reproductoras diferentes, ¿vale? A lo mejor para decir que estoy dispuesta a encontrar un macho me pongo así o hago ¿vale? Y entonces, claro, si el otro no es de la misma especie, pues no lo entiende. Te ve así y dice, ¿hasta qué le pasa?
¿vale? Por poneros otro ejemplo que no es tan absurdo como el que iba a poneros. Bueno, pues algo así, ¿de acuerdo? A lo mejor o los machos se ponen así cuando dicen, ¿quién quiere poner un huevo conmigo? ¿Quién quiere poner un huevo conmigo? ¿Vale? Qué oportuno del mensajito. Bueno, y las hembras, a no ser que el macho se ponga así diciendo, pues no lo entienden. Entonces, claro, es como que no me grites que no te veo, o no sé, o sea, que, en fin, es eso. Bueno, más tipos de aislamiento que evitan el apareamiento. Vale. El aislamiento ecológico significa que, aunque las dos poblaciones, bueno, ya vamos a hablar de dos especies, ahora sí, ¿vale? Antes estábamos hablando de dos poblaciones, pero ahora ya hablamos de dos especies. Aunque dos especies viven en el mismo hábitat, resulta que ocupan nichos diferentes. Vale, bueno, a ver si paramos un poquito. Lo siento, ¿vale? Lo siento. Se me olvida poner el móvil en silencio. Bueno, pues entonces la historia es, vivimos en el mismo sitio, ¿vale? Pero esto es igual que lo que le pasa a las ranas y los renacuajos. ¿De acuerdo? Que es la misma especie, incluso es la misma especie, pero los renacuajos se alimentan de una cosa y las ranas de otras porque si no, chungo, ¿de acuerdo? Entran en competencia y las ranas se comen los renacuajos y venga, hasta luego. Vale, pues sería básicamente eso. Somos de la misma especie, solo que tenemos diferentes colorcitos, pues como puede pasar en una población de conejitos, ¿de acuerdo? Y yo lo que pasa es que, pues, voy a comer de una planta las raíces. Vale, pues resulta que yo, que ya soy de otra especie diferente, de esa planta las raíces ni de coña, porque para mí a lo mejor hasta son tóxicas. Yo lo que me como son las hojas. De esa manera, esas dos especies viven en el mismo hábitat, coexisten, pero ocupan nichos diferentes porque se especializan en cosas diferentes. No solo es el sitio donde vives, sino la función que tienes en ese ecosistema. ¿Vale? Venga, y por último, en cuanto a formas de evitar el apareamiento, tenemos el aislamiento mecánico. Y es que como se han diversificado y ya son dos especies diferentes, pues han desarrollado incluso anatómicamente, jolín, ¿en serio? Ya vale, por el amor de Dios. Es que encima es una amiga que sé quién es. Le voy a decir, nena, a estas horas no me escribas. Bueno, pues a ver, perdonad. Pues resulta que como se han diversificado, mirad, es que este ejemplo es buenísimo en el sentido de que tienen diferentes anatomías, ¿vale? La morfología de estas dos especies que se han formado a partir de una ya no son iguales, han desarrollado cosas diferentes que además impiden el apareamiento de acuerdo entre estos dos individuos y ya, ¡pam!, pues somos especies diferentes. Venga, una vez sí que se ha producido el apareamiento, pero se impide la fecundación. ¿De qué manera? Bueno, pues se desarrollan incompatibilidades entre los gametos. O sea, flipa. Eso que estábamos ahí comiéndonos el tarro para sacar los gametos cuando hacíamos los problemas de genética, pues eso es lo que no se puede unir. Entonces, de esa manera se impide la formación, como pone aquí, del cigoto. A esto se le llama aislamiento gamético, ¿de acuerdo? Porque son los gametos los que no se pueden unir. Y por último, la última de las formas de evitar que se vuelvan a mezclar, que favorece que se separen en el tiempo, pues se reduce la viabilidad de los híbridos. Es decir, tenemos aquí a nuestros amigos, los bolis, que se aparean. Lo consiguen, bien. Tienen hijitos, bien, pero esos hijitos híbridos resulta que tienen poca o nula probabilidad de lograr descendencia fértil. Es decir, este que es nuestro hijito, vamos, tienen otros, por ejemplo, otros individuos igual, forman una parejita, tienen otros hijitos, y cuando estos se juntan resulta que de ahí no sale nada. ¿Vale? O que no se pueden reproducir o que hay muy poca posibilidad, motivo X, de lograr, bueno, sobre todo eso, la descendencia fértil. La descendencia fértil lo que nos hace es saber que si no lo es, si no es fértil,
que no son de la misma especie, ¿de acuerdo? Seguro. Bien, y por último, pero no menos importante, si no se ve muy bien, me lo decís y lo pongo en negro, ¿vale? La letra en negra, porque ayer me parecía guay y además así ponía esto en negrita para darle un poquito más de importancia, pero hoy me doy cuenta de que a lo mejor no se ve muy bien. Bueno, pues vamos a ver los fenómenos, por último, del punto 8 de extinción y radiación adaptativa, que vamos a ver qué es eso de la radiación adaptativa, que simplemente es el aumento de velocidad del cambio evolutivo, ya está, pero bueno. Y ya está, y con esto vamos a ver un ejercicio detrás de otro. Vamos a ver dos o tres, perdonad, porque estaba pensando. Y ya está, y entonces sí que os mando dos ejercicios. De hecho, a las 11 se van a colgar directamente porque ya los tengo programados, ¿vale? Venga, pues vamos a ver. Por el registro fósil resulta que sabemos, gracias a ese registro fósil, gracias a todos los fósiles que se han ido encontrando y haciendo las series que hablábamos, las filogenias de las que hablábamos ayer, si no me equivoco fue ayer, resulta que podemos saber que ha habido al menos 5 grandes extinciones a lo largo de la historia de la Tierra. Es decir, desde que la Tierra es Tierra y desde que aparecieron los primeros organismos, sabemos que ha habido 5 grandes extinciones. Eso que nos hace pensar que no va a ser la única, ¿verdad? Que va a haber más, ¿verdad? Que seguramente nosotros tendremos algo que ver en eso y estaremos implicados y nos afectará, ¿verdad? Pues hala, a apuntarlo. Bueno, pues me he sorprendido yo a mí misma. Como os decía, ha habido al menos 5 grandes, por tanto no va a ser la única, y se sabe que todas han sido causadas por grandes catástrofes, por sucesos catastróficos. De hecho, por ejemplo, da igual, una de ellas fue el cambio de la atmósfera, otra el gran impacto de los meteoritos, no fue la más grande, ¿de acuerdo? Esa no, para nada fue la más grande. Lo que pasa es que es como que la más llamativa porque grandes dinosaurios desaparecieron y tal, pues no es de las más grandes, para nada. Bien, después de cada extinción vamos a pensar con la cabecita. Tenemos un planeta que, bueno, no está totalmente habitado, pero está bastante habitado. Todas las zonas habitables empiezan a ser habitables, o sea, empiezan a estar habitadas y todo el rollo, pero hay extinciones. ¡Bam! ¿Vale? Extinciones gordas por cambios climáticos. Ahí queda eso. Bueno, total, ¿qué sucede entonces? Pues que si hay grandes extinciones y los individuos desaparecen, pues todos esos nichos ecológicos que ocupaban, es decir, yo me como a este bicho que se come a esta planta, ¿vale? Ese nicho ecológico, esa función en el ecosistema queda vacía. O ese bicho que se comía esa planta y al cual yo me comía se ha muerto, pues necesito comerme algo, ¿de acuerdo? Yo necesito sustituir eso. Bien, pues esos nichos, a eso es a lo que se le llama nicho ecológico, ¿vale? El sitio, la función en el ecosistema que tú haces, que tú cumples. Pues todas esas, lo diré, funciones, esos nichos ecológicos se quedan vacíos y disponibles. Entonces, es el momento ideal para que se produzca una diversificación, para que se produzca el proceso de especiación. Ideal, porque hay hueco, hay recursos, me lo han dejado todo al alcance de la mano, me diversifico, me especializo. ¿De acuerdo? Bien, entonces en esos momentos, tras grandes extinciones, hay grandes procesos de especiación muy, muy rápidos. Entonces, la extinción de especies, como os estaba diciendo, deja nichos ecológicos vacíos, nichos que son capaces de rellenar especies cuando tienen la capacidad de prosperar y reproducirse en esas nuevas condiciones que hay, ¿vale? Porque muchas veces son cambios gordos en el ambiente. Y de esa manera se ocupan los nichos vacíos. Así es como se aumenta muchísimo la velocidad del cambio evolutivo. Y es a eso a lo que llamamos la radiación adaptativa. ¡Ping! Venga, vamos a ver, por ejemplo, esta que es una de las actividades, si no me equivoco, o no tenía ni siquiera actividad. Vale, bueno, mirad, aquí tenemos un bicho
Ay, que se llevan a su cría, mirad esas patitas. Me encantan las patitas de los animales en general. Bueno, pues tras la extinción de los dinosaurios, nos dice, unas pocas especies de mamíferos se diversificaron rápidamente, empezaron a sufrir un proceso de especiación rápidamente, ocupando gran parte de los nichos que dejaron los grandes dinosaurios extinguidos, ¿vale? Así que fijaros que, claro, bueno, las tortugas, los tiburones y ¿qué más? Son algunas de las especies que han evolucionado muy poquísimo, poquísimo, y que ya estaban presentes, o al menos algún antecesor no demasiado lejano a las especies que tenemos actuales en la época de los dinosaurios. Ayer dije que se extinguieron a los 60.000 millones de años, son 65.000. 5 millones de años arriba, 5 millones de años abajo, tampoco nos pongamos quisquillosos. Bueno, pues hasta aquí lo que es la clase, pero, porque mirad, esto ya es para mañana, pero vamos a ver muy rápidamente algunas actividades y así os envío poquitas. Mirad, esto es que me parecen buenísimos, vamos. La ardilla voladora. ¡Yuuu! Yo me imagino así ahí en la ramita y de repente, ¡uy! ¿Vale? Venga, pregunta. Veamos. ¿Quién de vosotros tiene pocos positivos? Y que esté. Venga, Elena Gambín. A ver si te estrenas. O Hernán. Por el amor de Dios, Hernán. Ahí no está. Elena Sánchez también. Venga, pues, Elenas o Hernán. Todo con E. Aunque hay una Elena que empieza con H y Hernán obviamente también con H, pero da igual. Con el sonido E. Ay, por Dios, qué vieja estoy. A ver, mirad esta ardilla qué bonita que es. ¡Ay, qué va! ¿Vale? ¿Buena realmente esta ardilla? ¿Cómo crees que se desplaza de un árbol a otro? Fácil, venga, fácil. Una manera muy, 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 muy fácil de ganarse ahí un positivo. Va, vamos, vamos, chicos, venga, venga. ¿Buena realmente esa ardilla? ¿Cómo se desplaza? Planeando. Muy bien, Hernán, muy bien. ¿Y vuela? ¿Podemos decir que vuela esa ardilla? Claro, claro que no. ¿De acuerdo? Claro que no. Muy bien, Hernán. ¿Habéis visto que no es tan difícil? Bien, y no vuela, eso es. Venga, Elena, pero tú me vas a contestar algo más para ponerte ahí un merecido positivo. ¿Vale, Elena S? Mira, aquí tenemos lo del libro y tal. Elena S. El burdégano, qué barbaridad, ¿eh? El burdégano es un animal estéril. 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 ¿Qué resulta de cruzar un caballo y una burra? Caballo y burra. Estéril. ¿Se puede considerar que caballos y burros pertenecen a la misma especie? 1, 2, 3, responde otra vez. ¡Vamos! Fácil. 2 letras. Tac, tac. Tac, tac. Eh... ¿Estás segura? Mira, Elena S. Pues claro, ahora si has dicho una respuesta y te digo, ¿estás segura? Vas a decir la otra respuesta, está claro. Mira, eh, lo que nos dice la especiación, ¿vale? El aislamiento reproductivo entre dos especies diferentes es que se reduce la viabilidad de los híbridos. O sea, cuando ya forman parte de dos especies diferentes, sus híbridos, lo que sale de ese cruce, es o poco estéril o estéril del todo. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto, ¿podemos decir entonces que son de la misma especie? Are you sure? Are you completely sure de que son de la misma especie? ¿Vale? No. La respuesta tiene que ser por necesidad, no. ¿Vale? Efectivamente. Fijaros que, claro, es que aquí te lo pone un poco como aislamiento reproductivo. ¿Vale? Esto es lo que impide que esas poblaciones que se empiezan a diferenciar en dos especies diferentes se reproduzcan.
Pero claro, esto es lo que al final nos hace tener dos especies diferentes. Se reduce la viabilidad, de manera que al final, cuando se vuelven a cruzar y tienen híbridos, o sea, tienen descendencia entre esas dos especies que ya una vez esa descendencia no es fértil, podemos decir, podemos asegurar que ya no son especies no son las mismas especies, son especies diferentes, ¿vale? Venga, pues vamos con la siguiente. No, esta ya no. Esta ya es en la fauna y flora de Australia, son muy comunes las especies endémicas. Endémicas significa exclusivas de esa zona en concreto y no de otra. Nos dice, ¿cómo explicarías el hecho de que este continente, Australia, cuente con tantos endemismos? ¿Por qué cuenta Australia con tantas zonas que son simplemente exclusivas de esa zona? Dadle ahí al tarro, porque esa es una de las que os mando. Así que página 183, ejercicio 28. Y la otra que os envío es... Dejadme que lo compruebe. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? What's wrong? Aquí está. Un momentico. Y con esto acabamos la clase de hoy. Aquí está. 26 y la 27 las hemos hecho ahora en un momentico. Y la 28 y la 44. Ahí está. La 44, ¿qué es esto? ¿Vale? Que es un esquemilla. Dejadme que lo amplíe un poquito. Y tenéis que hacer el 44 de la 190, que nos dice, completa en tu cuaderno este esquema sobre el aislamiento reproductivo. Debido a barreras que evitan el tirititi, impiden la tirititi o reducen la tirititi. Y impiden la tirititi mediante tirititi. Veremos. ¿Vale? Miradlo y lo hacéis. Vale, pues en principio ya está. ¡Hala! Oídos positivos, os habéis estrenado, menos mal. Venga, pues nada, chicos, aquí lo dejamos. Fijaros que la clase ha sido de 36 minutos, lo que pasa es que como tardamos al final, que si me he dejado esto, no sé qué, esperamos a que se conecten, se hacen un poco más largas, pero ya está. Así que nos vemos el viernes en la última clase de teoría. ¡Yuuu!